Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Nos volvemos a encontrar por este medio y, y yo los invito en esta oportunidad a tener un momento de meditación nuevamente de la palabra del Señor. En mi meditación anterior hablé de la importancia de demostrar nuestra fe por intermedio de nuestras obras. Pero ¿por qué es tan importante verificar nuestra fe por intermedio de las obras? Una vez hablé de lo necesario que es poner en práctica nuestra fe por medio de las obras. Pero, ¿hacemos esto para demostrar algo a quienes nos ven? ¿Lo hacemos para demostrar esto a quienes están a nuestro alrededor? ¿Por qué es tan importante probar la fe por medio de las obras? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Por qué es tan importante? Fíjese que esto es realmente importante porque es Dios mismo quien pone a prueba nuestra fe por medio de las obras. Pero en esta ocasión veremos que antes de buscar hechos, nos vamos a encontrar con actos, con cambios de actitud en nosotros, cambios de visión de cómo vemos nosotros las cosas y también cambio de pensamiento. Todo eso está antes siquiera de poder demostrar cambios en nuestras obras que hacemos cada día, en nuestro actuar que tenemos cada día en forma cotidiana. Quiero llevarles nuevamente a la epístola del apóstol Santiago, que es uno de los apóstoles que habla más enfáticamente respecto de la fe y las obras, donde él nos mostró que Dios prueba la fe por medio de las obras buenas. Y aunque muchos siguen creyendo hasta el día de hoy que este capítulo de Santiago es una especie como de contradicción con los escritos del apóstol Pablo, ya sabemos nosotros con claridad que no hay ninguna contradicción entre lo que dicen ambos apóstoles. Y es que Pablo explicó en extenso lo que es la fe, esa fe que puede salvarnos, y no aquellas obras, como muchos sostienen hasta el día de hoy, que son las obras las que nos llevan a salvación. Pablo se enfocó muy detalladamente en explicar que la fe no es por obras, para la gloria de ninguno de nosotros. Bueno, en Gálatas 2:16, el mismo apóstol Pablo lo dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahí está nuestra justificación, en el Señor Jesucristo. Voy a dividir una parte de este capítulo 2 de Santiago en tres pequeñas partes. Uno, voy a comenzar con la interpretación de la fe, principalmente en el versículo 14 de Santiago 2, donde dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Pablo, al igual que Santiago, sostenía que un individuo no es salvo por las obras de la ley, por cumplir la ley. No se consigue salvación solamente por cumplir la ley. Estamos hablando de la ley de Moisés en el tiempo del Antiguo Testamento. En Romanos 3:28 Pablo lo dijo con mucha claridad: concluimos ser el hombre justificado por la fe. Eso quiere decir salvados por la fe, justificados delante de Dios por medio del Señor Jesucristo, sin las obras de la ley. O sea, somos salvos por la fe o por intermedio de la fe, pero sin necesidad de las obras de la ley. Solo por la fe, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que produce salvación. En aquellos días, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de nuestros apóstoles, había quienes decían que la persona, el individuo, debía realizar las obras de la ley de Moisés, vuelvo a decir, para poder ser salvo. Y Pablo respondió que las obras de la ley no salvarían a nadie, porque solo la fe en Cristo podía salvar a una persona.
Pablo dice en su epístola a los filipenses que la fe real, esa fe verdadera, la fe genuina, la fe sincera, transformaría la vida de una persona. Y él lo dice también en su propio testimonio. Recordemos que Pablo era un perseguidor de los cristianos, uno de los más importantes y los más fuertes, persiguiendo a los cristianos para poder encarcelarlos. Y sin embargo, él en su propia vida demostró el cambio que había tenido por fe en el Señor Jesucristo. Y él dice que las cosas que para él eran ganancias antiguamente, cuando él perseguía a los cristianos, lo que a él le importaba, dice que las ha considerado una pérdida hoy día por amor de Cristo. A lo cual Santiago, el otro apóstol, agrega en el capítulo 2:14, que es lo que acabo de leer, dice: ¿y qué aprovechará entonces? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué beneficio tiene si alguno dice que tiene fe y sin embargo no tiene obras, no lo demuestra con sus obras, no lo demuestra con sus hechos? ¿Podrá la fe solamente salvarle? Santiago no estaba hablando de las obras de la ley, a las cuales Pablo estaba echando de alguna manera de lado. Simplemente dijo que la fe que salva a la persona producirá obras, que son obras de fe. Santiago lo que está haciendo aquí es declarar muy claramente que todo aquello que era falso, que era fingido, simplemente no produce obras. Toda aquella fe que decimos que expresamos, que decimos sentir, pero que no es verdadera, que no nace en el corazón, que no es genuina y que solamente es una postura, es una modalidad, es porque hemos adoptado un pensamiento distinto, esa fe que decimos tener simplemente no va a producir obras porque no es una fe genuina, no es una fe nacida desde un corazón arrepentido. Pablo también lo dijo a los Corintios en 2 Corintios 3:5. Dice: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en fe. A través de los años en las iglesias, muchas personas han llegado buscando un consuelo frente al dolor. Muchas personas llegan a las congregaciones motivadas por la muerte de un familiar, llegan por producto de una enfermedad muy dolorosa, muy difícil que están atravesando en su vida. Y a veces cuando ya no hay apoyo, no hay ayuda, no hay consuelo en este mundo terrenal, llegan buscando el apoyo de Dios, la ayuda de Dios. Muchos llegan buscando salida a algún problema económico o algún otro tipo de problema que están cruzando en su vida y dicen estar dispuestos en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa angustia, en esa desesperación. Dicen estar muy dispuestos a aceptar en su vida a un Salvador. Dicen que están decididos a confiar en Cristo, a confiar en ese Jesús que salva. Pero esa decisión, ¿viene realmente del corazón arrepentido? No siempre es así. Hay ocasiones en las cuales sí, el Señor habla de esos corazones, toca esos corazones y verdaderamente hay arrepentimiento de un corazón pecador. Pero no siempre es así. Muchas veces no es así cuando se llega motivo del dolor, del sufrimiento, de un problema. Y se llega buscando un apoyo, una ayuda, un salvador. Muchas veces el arrepentimiento no existe o no es genuino, porque verdaderamente no se ha entendido lo que Cristo está buscando en la vida de cada persona. Solo viene desde un corazón que está simplemente emocionado o simplemente un corazón entusiasmado. Pablo ya nos dijo que no seríamos justificados, no seríamos salvos por la ley o por el cumplimiento de la ley, sino que seríamos salvos solamente por la fe. Pero también nos dice en Gálatas 6:9 que no nos cansemos, dice, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Cuando dice que no nos cansemos de hacer el bien, Pablo no está hablando de que hagamos solamente buenas obras o que hagamos buenas cosas, que tengamos buenos actos. No está diciendo que si hay una fundación que está pidiendo ayuda, que nosotros vayamos y demos dinero, o que si sabemos que hay una familia que está en necesidad, que vayamos y llevemos alimentos, llevemos un sustento, llevemos un dinero. Es cierto que esos son buenos actos, pero él no está hablando de esos buenos actos, no está hablando de hacer ese tipo de bien, más bien está hablando de hacer el bien respecto de lo que Dios espera de sus hijos. Y dice que si eso lo hacemos, a su tiempo segaremos. Nosotros también podremos cosechar lo que en Cristo, en nuestro Señor, lo que nosotros estamos haciendo en base a lo que Él espera de nosotros. Dice que además no os engañéis,
porque Dios no puede ser burlado. Nosotros probablemente a las personas les podemos decir muchas cosas con nuestra boca, con nuestros actos, a lo mejor podemos hacer muchas cosas y nosotros mismos podemos convencernos probablemente de que estamos actuando muy bien, de buena fe, con muy buenas intenciones, pero, pero el único que conoce nuestro corazón verdaderamente es nuestro Señor. Él es el que conoce el corazón del hombre, nuestro Dios. Y por lo tanto, si nosotros probablemente estamos diciendo muchas cosas muy bonitas, muy hermosas, frases muy emotivas a veces respecto de nuestra relación con Dios, solamente nuestro Dios es el que conoce el corazón de cada una de las personas. Y Él sabe qué corazón realmente se ha arrepentido de sus pecados y ha entregado su vida por intermedio del Señor Jesucristo. Por su parte, cuando Santiago, por otro lado, dice, insiste en las obras, Santiago sigue refiriéndose a las obras que son producto de la fe que tenemos en Cristo. De nada sirve el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de ritos, el cumplimiento de costumbres, de hábitos, si no hay fe mediante el amor de Cristo. Entonces Pablo y Santiago, hermanos, amigos, ambos apóstoles, enseñaron que la fe debía ser una fe que obra, una fe que actúa, una fe que es viva, que tiene acción. Fíjese que Juan Calvino dijo, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. ¿Y por qué dijo esto? Claro, muy sencillo lo que estamos hablando, porque solo se necesita la fe para ser salvo, pero la fe, esa fe que salva, no está sola. ¿Y por qué no está sola? Porque debe haber acciones de parte nuestra que demuestren que verdaderamente tenemos una fe genuina, una fe sincera en el Salvador. A través de los tiempos, muchas personas profesan ser cristianos, tanto los que asisten a las iglesias, o muchos también desde sus casas, a veces cada uno dice que sigue al Señor a su manera, de diferentes maneras, pero la verdad es que muchos de ellos no tienen la fe viva, aquella que salva y aquella fe que cambia vidas. Y muchas veces, justamente porque como no lo han entendido, es porque no se acercan más a Dios. Creen que teniendo buenos actos, buenos gestos, basta con hacerle caso a Dios. Porque claro, el apóstol Pablo lo decía, que debemos seguir haciendo el bien. Para muchos eso es suficiente, hacer el bien, y ellos creen que es tener buenos actos, hacer caridad y ese tipo de cosas. Por lo tanto, eso para ellos es suficiente. En cierta ocasión, una joven en una iglesia, en una congregación, le preguntó a su maestra de la escuela dominical en la iglesia y le dijo, profesora, le dijo, ¿cómo puedo yo ser una creyente y al mismo tiempo continuar haciendo las cosas que yo quiero hacer? ¿Cómo puedo yo creer en Cristo, pero al mismo tiempo igualmente hacer las cosas que a mí se me da la gana y las cosas que creo que no necesariamente van de la mano de la Biblia o lo que Dios dice en su palabra? A lo que la maestra le respondió con un versículo que justamente está en los Romanos 8, versículo 5, dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. La persona que efectivamente vive en la carne estará pensando siempre en en tener actos y conductas que van acorde a vivir en la carne. Pero la persona que dice que vive en el Espíritu, la persona que ha nacido a Cristo, la persona que tiene al Espíritu Santo en su vida, dice que tiene que vivir de las cosas que el Espíritu Santo le va a entregar, que le va a guiar, que le va a aconsejar hacer. Yo no sé si esto he escuchado, pero a través de los años, yo siempre lo he escuchado muchas veces, que hay personas que dicen que uno debe vivir para sí mismo, y muchos se jactan incluso diciendo en forma un poco soberbia y en forma displicente a veces, dicen, a mí no me importa el que dirán, yo no vivo para el resto, a mí me importa solamente lo que yo sienta, lo que yo creo, no me importa el que dirán, lo que opinen los demás. Yo creo que desde una perspectiva con cierta coherencia es bastante lógico. Efectivamente, yo no tengo por qué preocuparme cómo me visto, digamos, con qué color o con qué vestimenta voy a salir a la calle un día determinado, porque la verdad es que eso me tiene que gustar a mí simplemente. La polera que llevo, el pantalón que llevo, del color que yo estoy usando, es un tema personal.
Pero respecto de nuestros actos, el cristiano sí nos debe importar lo que digan los demás. Porque a nosotros sí nos debe importar el testimonio que proyectamos. Porque nuestro testimonio habla de lo que hay en nuestro corazón. Nosotros muchas veces decimos que no nos importan las modas. Pero sin embargo a veces nos preocupamos mucho de todas las tendencias de lo que está pasando. Pero está bien, todos de alguna manera a lo mejor vamos cambiando algunos ideales, algunas cosas que nos van poniendo por delante, que nos afectan nuestro pensamiento y nuestra relación con Dios. Pero en todo lo que tiene que ver con nuestro actuar, con nuestra conducta diaria, con nuestros gestos, con nuestras expresiones, con nuestro trato hacia los demás, todo eso sí nos debe importar. No nos olvidemos que el Señor dice que nosotros somos luz al mundo, que somos la sal de la tierra. Por lo tanto, a mí como cristiano, si yo realmente tengo a Cristo en mi corazón, me tiene que importar lo que yo estoy proyectando hacia los demás. No me puede dar lo mismo esto, y esta frase no la puedo acuñar como una frase personal y decir a mí no me importa el que dirán, porque claro, sí me tiene que importar, porque es Cristo que está en mi vida y en mi testimonio yo estoy proyectando verdaderamente si tengo a Cristo o no en mi corazón o en mi vida. Si usted es un hijo de Dios, porque ha vivido un proceso de arrepentimiento sincero, no puede vivir haciendo solamente lo que usted quiera. Eso debemos entender, hermanos, amigos, que en algún momento de la vida, cuando hemos decidido por Cristo, hemos decidido entregar nuestro corazón a Cristo, nuestra vida al Señor, desde ese momento nosotros debemos entender de que ahí en adelante no podemos hacer todo lo que se nos dé la gana. Debemos entender que nos debemos a un Salvador, y ese Salvador espera cosas de nosotros, y lo dice en su palabra abiertamente y con mucha claridad. Si usted es un verdadero hijo de Dios, siempre buscará hacer lo que Él quiera para sus hijos. En Romanos 8, 7 al 9 dice, la intención de la carne es enemistad contra Dios. Pensemos en esto. Nuestras intenciones humanas, carnales, esas intenciones donde en esa parte donde entra solamente Satanás de alguna manera a estar guiando nuestras vidas, guiando nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras ideas. En esa parte donde entra ahí la carne, donde le gusta entrar a Satanás siempre, dice que esa parte, la carne, es enemistad contra Dios. Ninguno de los hijos queremos estar enemistados con nuestros padres, por diferentes razones. Porque les amamos, por gratitud, porque también lo necesitamos, porque nos conviene estar bien con ellos, por muchas razones. Pero con mayor razón, no podemos estar enemistados con nuestro Dios, que es quien nos ha otorgado la salvación también de forma gratuita. Así que dice el apóstol Pablo, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que podamos agradar a Dios si estamos viviendo bajo la ley de la carne. Más, dice, vosotros, nosotros, le habla en este caso a los romanos, dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo dijo a los Gálatas que los cristianos, al ser habitados por el Espíritu de Dios, pueden producir el fruto del Espíritu en sus vidas. Si no es así, entonces hay algo que funciona radicalmente mal. Si nosotros creemos ser cristianos, si nosotros creemos ser hijos de Dios verdaderamente convertidos en arrepentimiento sincero al Señor, no puede ser posible que nosotros no estemos produciendo los frutos que da el Espíritu en la vida de cada cristiano. Porque si nosotros no estamos produciendo los frutos del Espíritu es porque hay algo que no está bien, o porque hay algo que no está funcionando, o porque hay algo que simplemente no existe. O estamos convencidos o creemos que tenemos una condición que no tenemos. Si no es así, entonces debemos cuestionar en qué situación nos encontramos respecto a nuestro Dios. Un cristiano no debe actuar como a él le place, sino como al Señor Jesucristo le agrada. No nos olvidemos de ese versículo. El mismo Señor Jesucristo dijo aquí en la tierra, vosotros sois mis amigos si hicierais las cosas que yo os mando. En segundo lugar, la identificación de la fe. La fe que salva puede ser reconocida e identificada por ciertas señales, que por lo demás están descritas con mucha claridad en la Biblia. En Santiago 2, que es donde hemos estado leyendo, dice, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos
y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? ¿Hay caridad en eso? Solo hay intención, porque yo les estoy diciendo que vayan en paz, que ojalá se puedan calentar, que puedan estar bien, pero ¿y si yo los veo que están abandonados? Que son personas que carecen de algunos medios para poder cobijarse, para poder abrigarse. Y si yo veo su necesidad y les deseo lo mejor, les deseo los mejores parabienes, pero sin embargo no les proveo de una frazada, no les proveo de un techo, de un calor, de un agua caliente o algo para poder calentar su cuerpo. Si yo no estoy haciendo eso, entonces ¿de qué sirve? ¿Dónde está mi amor al prójimo? En Juan 13 dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El Señor Jesucristo nos lo está diciendo. La forma en que podemos nosotros darnos cuenta, una de las formas que podemos darnos cuenta y que verdaderamente somos hijos de Dios, es que nosotros realmente sintamos el amor por el prójimo. Si no es así, debemos cuestionar cuál es nuestra condición respecto de nuestro Señor. Luego Santiago agrega y dice, así también la fe, si no tuviera obras, volvemos a lo mismo, a demostrar a través de las obras cuál es verdaderamente la fe que tenemos. Es muerta en sí misma. Alguno dirá, dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago hablaba del fruto de la fe. Ya vimos antes que ambos discípulos hablaron de que la fe sola salva. Efectivamente, solo la fe, no necesita nada más, puede producir salvación. Pero Pablo nos habla también que la fe verdadera va a producir frutos. En Gálatas 5, Pablo lo dijo, que los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero yo le pregunto, de todos esos frutos del Espíritu que están relatados por el apóstol Pablo ahí en los Gálatas, ¿cuántos de ellos verdaderamente son expresados a diario en nuestra vida? ¿Es posible que nosotros, seres humanos pecadores y llenos de errores en nuestro actuar, podamos producir estos frutos? La respuesta, hermano y amigo, es que no. Nosotros no podemos producir esos frutos. Solos no podemos. Con nuestros propios recursos no podemos. Pero Jesús nos dijo lo siguiente en Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Se da cuenta el amor y la bondad de nuestro Dios? Cómo nos enseña acá, nos hace ver que Él nos dice que nosotros, Él espera actitudes de nosotros. Él espera un cambio. Cuando estamos hablando de que dice, muéstrame tus obras, en el fondo está diciendo que seamos capaces de mostrar un cambio de actitud. Y cuando Él se refiere justamente a eso, efectivamente ese cambio de actitud va de la mano con lo que nos decía el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas que los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad. Hermanos, ¿cuántas veces día a día nos vemos también enfrentados a poner a prueba esto? ¿Cuántas veces en nuestro día a día, en la calle, en cualquier parte donde vayamos, en nuestros trabajos, se ve probada nuestra tolerancia, por ejemplo? ¿Cuántas veces se ve probada nuestra mansedumbre, nuestra templanza para poder enfrentar también los problemas, las dificultades? ¿Cómo nos enfrentamos al mundo? Hoy día estamos en un mundo competitivo, hoy día estamos en un mundo que es el más grande sobre el más chico, estamos en un mundo donde hoy día interesan solamente los bienes económicos muchas veces, donde todos quieren tener más en desmedro de otros. ¿Cuánto verdaderamente nosotros podemos decir que realmente vivimos en el gozo del Señor? ¿Cuánto podemos verdaderamente decir que vivimos cada día en paz? ¿Cuánta paz verdaderamente hay en nuestro corazón? ¿Cuánta paz hay en nuestra familia? ¿Cuánta paz hay en el matrimonio? ¿Cuánta paz hay los padres con los hijos? ¿Cuánta paz hay con nuestros vecinos? ¿Cuánta paz hay en nuestro trabajo? ¿Cuánta paz hay en la iglesia, en la congregación?
¿Verdaderamente el Señor ha cambiado nuestra forma de pensar? ¿Verdaderamente hemos dejado que el Señor cambie nuestra forma de actuar en nuestra vida? Quizá no hemos cambiado porque simplemente porque probablemente todavía no hemos entendido que para ser sus hijos debemos ser salvos con un arrepentimiento sincero primero. Y si realmente hemos creído en Cristo de verdad, como nuestro Salvador, probablemente no hemos hecho el cambio porque estamos cometiendo un gran error y estamos queriendo cambiar por nuestros propios medios. Y no estamos yendo a ese versículo, esa palabra del Señor que dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice que el que está en Él lleva mucho fruto. Dice, el que está en mí y yo en Él lleva mucho fruto. Porque sin mí, hay una frase pero tan clarificadora, sin mí nada podéis hacer. Sus hijos, nada de lo que se espera de nosotros podemos conseguirlo si no estamos fundados en nuestro Señor. La fe es la que salva. Pero la fe que salva produce algo. ¿Y qué está produciendo en usted? ¿Está produciendo los frutos del Espíritu verdaderamente? Santiago dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cree usted que verdaderamente su fe está muerta? Yo sé que probablemente es fuerte, a lo mejor no es siempre agradable que nos digan esto. Pero mi intención en esta meditación es que usted, es que yo, realmente analicemos en qué relación nos encontramos con nuestro Dios. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La fe de Abraham lo hizo levantar ese cuchillo para hacer algo que él creyó que nunca Dios le pediría. Era su único hijo que lo había tenido ya en la vejez. ¿Cómo se iba a imaginar que Dios le iba a pedir que lo tenía que sacrificar para él? Sin embargo, Abraham confiaba ciegamente en Dios. Dios lo puso a prueba y él estuvo dispuesto a levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios se dio cuenta que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo por amor a él, al Padre, por fidelidad, por la fe que le tenía, entonces ahí fue cuando lo reemplazó por este animal para que no sacrificara verdaderamente a su hijo en ese momento, a Isaac. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo. Esta ilustración demuestra la fe por medio de las acciones reales. Hermano, en eso tenemos que meditar, en eso tenemos que reflexionar. ¿Qué hay en nuestra vida verdaderamente? Le vuelvo a decir, ¿cómo está nuestra caridad con nuestro entorno? ¿Cómo está nuestra paz, nuestro gozo? Frente a las tribulaciones, frente a las aflicciones, frente a los problemas, ¿cómo nos enfrentamos? Todo esto que estamos viviendo en estos últimos meses, toda esta enfermedad, este virus que está a través de todo el mundo, ¿cómo lo hemos enfrentado? ¿Cómo está usted enfrentándolo? Hermano, la única manera de poder de verdad demostrar frutos del Espíritu, de poder demostrar que efectivamente hemos cambiado nuestro corazón, que le hemos permitido al Espíritu Santo que entre a nuestro corazón y que lo cambie como el Señor quiere que lo hagamos, entonces la única forma de poder hacerlo, hermanos, es permaneciendo en el Señor. Permaneced en mí, yo soy la vid, dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Voy a leer ese versículo de nuevo que lo dijo el Señor Jesucristo, que está en Juan 15, dice, estad en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así, ni vosotros, si no estuviereis en mí. Hermano, que el Señor nos ayude en esta meditación a reflexionar sobre nuestra condición. Las obras en la obra del Señor, en su trabajo, son muchas, mucho por hacer. Pero ¿qué estamos haciendo en el día a día nosotros? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra actitud diaria frente a lo que se nos presenta a nuestro alrededor? ¿Verdaderamente estamos confiando al Señor? ¿Verdaderamente tenemos nuestras necesidades entregadas en las manos del Señor? El Señor dice que a veces que pedimos mucho, pero no recibimos. ¿Y por qué no recibimos? Porque pedimos mal. Muchas veces porque no estamos siendo obedientes.
o muchas veces simplemente porque estamos pidiendo a alguien que no es nuestro Dios. Reflexione sobre su condición. Reflexione sobre lo que ha entendido realmente de ser un hijo de Dios. Reflexione usted cómo se enfrenta en la vida. Reflexione cómo está actuando frente a lo que Dios le pide. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando, dice nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre Celestial, le agradecemos su palabra en esta meditación, Señor. Gracias porque la tenemos, porque usted nos habla a través de su Espíritu, Señor. Nos da claridad para poder entenderla. Ayúdanos a cada uno, Señor, a meditar cada día sobre nuestra relación con usted, a acercarnos cada día más, Señor, y a verdaderamente permanecer en usted, Señor, para poder dar los frutos que usted espera de cada uno de sus hijos. Ayúdenos cada día, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.